Comenzamos ahora en este vídeo con el repaso de las obras principales del teatro del siglo XVIII. Anteriormente ya había anunciado que junto con el ensayo el teatro va a ser otro de los grandes géneros de la literatura del siglo XVIII. No os he dicho antes, y esto sí que quiero que lo sepáis, la literatura del siglo XVIII, la literatura española del siglo XVIII no se considera una gran literatura, porque, bueno, pues como está tan centrada en lo pedagógico y cuida todo al máximo, que todo tiene que ser con un ideal de decoro, sin exageraciones, pues al final no resulta muy agradable de leer y siempre se ha considerado que es de una calidad inferior. Sin embargo, esto a lo mejor es una opinión mía personal, pero yo considero que en el teatro del siglo XVIII tenemos grandes obras literarias que vamos a ver a continuación. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro dentro de lo que es el panorama general del teatro del siglo XVIII, no solo en lo que se refiere a la escritura, sino también a las representaciones teatrales, es que si nosotros venimos de un siglo XVII súper potente en el mundo del teatro, vamos, tenemos a Lope de Vega, tenemos a Calderón de la Barca, o sea, que son, vamos a ver, es que no os voy a decir que están a la misma altura de Shakespeare, evidentemente, no hay nadie más grande que Shakespeare, al menos para mí, pero sí que son grandísimos autores que, bueno, pues que no tienen tampoco mucho que envidiar a Shakespeare. Calderón y Shakespeare pues están prácticamente a un paso. Bueno, lo que os estaba diciendo es que si venimos de una tradición literaria tan potente como la de Lope de Vega y Calderón, que gustaba tanto a intelectuales como a las personas del pueblo llano, pues evidentemente a los autores teatrales les va a costar mucho desvincularse del modo de hacer teatro del barroco. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los autores del siglo XVIII ya no son ni Lope de Vega ni Calderón de la Barca. Escriben a imitación de sus obras de teatro, pero son de una calidad bastante escasa. Siguen sus patrones, sus fórmulas, pero el estilo no es tan bueno como el que pudiera ser el de Lope o el de Calderón. A mediados del siglo XVIII ya llevamos unos cuantos años de ilustración en España. Esas ideas ilustradas van a llegar también al teatro. ¿Y qué van a hacer los ilustrados? Los ilustrados van a aprovechar el tirón que tiene el teatro, que es el espectáculo público por excelencia. Bueno, pues van a aprovechar el tirón que tiene el teatro para escribir sus obras y transmitir un montón de ideas, es decir, darle al teatro un fin pedagógico, un fin educativo. Entonces, ellos van los ilustrados que escriben teatro, lo que van a hacer es proponer un teatro de corte racional con fin educativo y en donde van a primar las ideas del decoro y del buen gusto. Una de las características básicas del teatro del siglo XVIII en España es que estos autores ilustrados van a asumir lo que se llama la regla de las 3 unidades. Esta regla de las 3 unidades viene del teatro en Grecia. Lo que propone las 3 unidades es que haya una unidad de acción, una unidad de lugar y una unidad de tiempo. Ahora explico en qué consiste. Las obras de teatro solo podían tener una única trama, es decir, todo lo que pasaba en la obra tenía que estar enfocado a resolver un único conflicto. Esa es la unidad de acción. Por otra parte, unidad de lugar. Toda la obra de teatro tenía que desarrollarse en el mismo escenario. Y el tiempo relatado, el tiempo que se tenía que representar, no podía durar más de 24 horas. A ver, esto lo tengo que explicar bien. No significa que la representación durara 24 horas, no, sino que ese conflicto no podía resolverse en un periodo que fuera mayor de 24 horas. Las representaciones pues, solían ser como de 2 horas. Entonces, ¿por qué se hacía esto fundamentalmente? Pues porque si yo tengo una unidad de acción, una unidad de escenario o de lugar y una unidad de tiempo, al final voy a eliminar un montón de elementos superfluos y voy a concentrar la atención del espectador en ese conflicto que se está narrando, o sea, que se está representando y en las ideas que a mí
me quiere transmitir, que a los espectadores le quiere transmitir el autor de la obra. Además de esta unidad de acción, lugar y tiempo, que ya os he dicho que procede del teatro griego, sobre todo pues, de un hombre que se llama Aristóteles, que era un gran filósofo, que él va a recoger en sus estudios de poética, va a recoger lo que es esta unidad, esta regla de las tres unidades. Bueno, junto a eso, otra de las características del teatro del siglo XVIII es que hay una separación radical de los géneros. ¿Esto qué quiere decir? Que lo cómico es cómico y lo trágico es trágico. No puedo mezclar las cosas. Shakespeare lo hacía, Calderón lo hacía, Lope lo hacía, y eso es parte del encanto y de la forma que tienen de enganchar con el público, porque comprendían que la vida era una mezcla de ambas cosas. Como los autores del teatro ilustrado no quieren que su teatro se parezca a la vida porque su objetivo es transmitir ideas, pues rechazan radicalmente esta fórmula de la mezcla entre lo cómico y lo trágico. Veremos, de hecho, en obras que las obras o son comedias o son tragedias, pero nunca van a ser dramas, nunca va a haber esa mezcla de ambos géneros. Veremos también que a finales del siglo XVIII empiece a aparecer un teatro que, a pesar de respetar la regla de las tres unidades, que es uno de los principios básicos del teatro clásico español, van a presentar ya ciertas modificaciones en los temas, ¿vale? Porque sí que van a empezar a exaltar las pasiones humanas y poco a poco se van a ir desdibujando las fronteras entre lo cómico y lo trágico. Pero insisto, esto pasa al final de siglo, durante prácticamente, bueno, pues desde los años 20 hasta el final de siglo, años 20 no, un poquito después, desde mediados de siglo hasta finales de siglo vamos a tener un teatro plenamente ilustrado. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar en lo que se llama el teatro ilustrado. Lo hemos dicho, que es un teatro razonal con un fin educativo. Este fin educativo lo que hace es que va a censurar vicios y costumbres de la población y siempre va a proponer ejemplos morales, morales de conducta que deben ser imitados por ese tipo de población de un nivel cultural bajo. A ver, entre nosotros, ¿creéis que tiene mucho éxito lo que propone el teatro ilustrado? No, ellos se lo piensan que sí, ¿vale? Para eso son ilustrados, acordaos, despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Tienen buenas ideas, pero luego no son capaces de, aunque las materializas bien, pero no consiguen su objetivo de llegar al espectador. El teatro ilustrado se va a caracterizar porque no podía aparecer nada que atentara contra el decoro y el buen gusto. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente nunca iba a aparecer un desnudo, nunca iba a aparecer una muerte en escena, nunca iba a aparecer sangre, nunca iba a aparecer nada que pudiera irritar la sensibilidad del espectador. ¿Vale? Porque eso además suponía un elemento de distracción y los ilustrados no querían que los espectadores se distrajeran, sino que querían que se centrasen en su mensaje, ¿vale? Este teatro de ilustrado se va a oponer al teatro popular, que era justo todo lo contrario, el decoro, el buen gusto. Pues nada, en el teatro ilustrado aparecía, en el teatro popular aparecían desnudos, el lenguaje chabacano, cambios en el escenario, no se respetaban las reglas de las tres unidades. ¿Por qué? Porque tenían un sentido mucho más amplio de lo que era el espectáculo teatral. Eso no significa que las comedias fueran buenas, porque de hecho, literariamente eran bastante malas, pero a la gente les entretenía. ¿Vale? Es como, no sé cómo deciros, es como las malas series de televisión que, a pesar de que son malas, o los malos libros de literatura, a pesar de que sabemos que son malas, nos entretienen porque pasan muchas cosas y sobre todo porque nos distraen. Siguen a rajatabla esta norma clásica que os he dicho antes de las tres unidades, que la formulaba, ya os he dicho, Aristóteles en su Poética, que consistía en la unidad de acción,
una sola acción, no había subtramas, un solo espacio, no había cambios de escenario y la acción se desarrollaba en un periodo máximo de 24 horas. Y volvemos también a la misma idea de antes, no se mezclan los géneros literarios, o son comedias o son tragedias, no hay más tutía, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunas de las obras ilustradas más importantes. Vamos a ver alguna tragedia y alguna comedia. Son los dos géneros que se cultivan en el teatro ilustrado. Dentro de la tragedia vamos a tener una obra que se llama Raquel, de Vicente García de la Huerta, que nos va a contar una historia de amor entre una judía que es extremadamente bella y tremendamente ambiciosa, y el rey Alfonso VIII. Bueno, pues aquello es una tragedia, acaba como el Rosario de la Aurora. Por otra parte, en el espacio de la comedia sí que vamos a tener obras de gran calidad literaria. A ver, la Raquel de Vicente García de la Huerta, pues la verdad es que no es, a ver, no es una gran cosa, ¿vale? Pero las obras de comedia, al menos de estas dos de las que sí que os voy a hablar, son obras literarias notables. A mí las dos me parecen bastante interesantes. Están escritas por un personaje muy peculiar que se llama Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández de Moratín era un hombre súper divertido, graciosísimo, y a pesar de ser un ilustrado, era capaz pues de encontrar, por ejemplo, en el teatro de Shakespeare, encontrar las maravillas del teatro de Shakespeare. Ya hemos dicho que la fórmula del teatro de Shakespeare, que era muy parecida a la de Lope y Calderón de la Barca, se parecía más a lo que proponía el teatro popular. Sin embargo, a pesar de todo, sí que este hombre es capaz de encontrar belleza y de encontrar grandes beneficios en una obra en las obras de un autor como Shakespeare. De hecho, hizo exclusivamente un viaje a Inglaterra para conocer la obra de Shakespeare y al volver tradujo la obra de Hamlet y fue la primera traducción que tuvimos de Hamlet en España. Sus dos obras más importantes son El sí de las niñas. Esta es la obra más conocida de Leandro Fernández de Moratín, en la que se va a defender el derecho de las mujeres a escoger a su marido. Fijaos que es un tema que es bastante progresista para la época. Hasta entonces, bueno, pues sabéis que existía la tendencia a los matrimonios concertados. Moratín va a proponer la elección del compañero de camino de las mujeres, y esto pues para la época fue una auténtica revolución. Y la otra de las obras es La Comedia Nueva o El Café. Esta obra tiene dos nombres, una lo recibe del lugar en el que se desarrolla la obra, que es un café del siglo XVIII, en donde pues vamos a encontrar diversos personajes, entre ellos un erudito que está escribiendo una comedia nueva. Entonces, Moratín aprovecha toda la obra teatral para, mientras nosotros vamos viendo los avatares o los problemas que va teniendo el personaje principal para escribir esta comedia o para retocar esta comedia que se va a estrenar en breve, Moratín va a aprovechar toda la trama para ir demostrando cómo se debe escribir teatro. La comedia nueva que se va a presentar es una obra que respeta las reglas del teatro ilustrado. Y ese es el mensaje que quiere transmitir Moratín. El teatro debe escribirse de esta manera, y pues por eso va a proponer pues las ideas que se proponen en el teatro ilustrado. La unidad de la regla de las tres unidades, unidad de acción, tiempo y lugar, y la separación radical de los géneros literarios. Fuera la mezcla entre lo cómico y lo trágico. Es una obra literaria bastante interesante. Yo recuerdo que, aunque lo leí hace bastante tiempo, me gustó mucho. Por último, dentro del teatro del siglo XVIII nos vamos a encontrar otras obras y otras corrientes. Ya habíamos dicho que en paralelo en el tiempo al teatro ilustrado va a existir una corriente de teatro popular.
Ya lo hemos dicho, porque se caracteriza este teatro popular, ¿vale? De decoro nada, exageraciones, personajes que no respetan ninguna de las reglas básicas del buen gusto. Los personajes entonces que nos vamos a encontrar en este tipo de obras son personajes del pueblo, personajes castizos y van a tener una clara orientación cómica. Como es un teatro que está hecho para ser representado y para que la gente vaya a verlo, va a tener un lenguaje sencillo, cotidiano, coloquial, y lo que se va a procurar de alguna manera es que se van a plantear situaciones de la vida cotidiana para que el espectador sea capaz de reconocerse en ellas. El autor más representativo de esta corriente de carácter popular es Ramón de la Cruz con sus sainetes. Los sainetes, si recordáis de cuando estudiábamos los géneros literarios, paso, entremés y sainete, bueno, pues los sainetes son la evolución natural de este género literario que surge en el siglo XVI con el nombre de paso. A partir del siglo XVIII se les llama sainetes, que son obras breves, con tramas muy sencillas y con un marcadísimo carácter cómico. Y luego, además, como os decía al principio, al plantear la introducción del teatro del siglo XVIII, vamos a tener un teatro que se va a parecer ya más al teatro del romanticismo. ¿Esto qué significa? Pues que son obras donde se empiezan a poner de relieve todo lo que tiene que ver con los sentimientos humanos o con el patetismo. Tenemos una obra como El delincuente honrado de Jovellanos, que ya os he dicho antes que es una obra que respeta la regla de las 3 unidades de forma perfecta, pero a pesar de ello sí que pone de relieve o manifiesta ese sentimentalismo, esa tendencia hacia el sentimentalismo que va a ser tan clara en el siglo posterior. Y luego también tenemos otro ejemplo, la comedia lacrimosa de El señorito mimado de Tomás de Iriarte, que ya le habíamos visto como autor de fábulas. Bueno, pues con esto quedaría terminado el tema de la literatura del siglo XVIII. A pesar de que me he enrollado bastante, espero que os haya sido medianamente útil y sobre todo para mí lo importante es que a pesar de que he introducido mucha información que podéis considerar paja o secundaria, sí que me interesa que por lo menos os hayáis ido con la idea de las relaciones que hemos podido hacer con la literatura anterior y posterior y con otros momentos literarios. Espero que todo lo dicho en este vídeo, así como la presentación, os ayude a comprender y entender lo que es la literatura del siglo XVIII. Nos vemos en el próximo vídeo.